de Jesús, y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, los de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. La muerte de Juan el Bautista, hermanos. Este pasaje podríamos verlo como un paréntesis, ¿verdad? Después de las parábolas de Jesús. Recordemos que Jesús le da ciertas parábolas a la multitud, a los discípulos, ¿verdad? Y los discípulos ya empiezan a comprender el mensaje del reino. Y esto es muy importante porque mientras más nos acercamos a Jesús, más comprendemos el carácter de Jesús. Más sabemos cómo actúa. Mientras más nos acercamos a Dios, más conocemos qué le agrada y qué no le agrada. Más nos damos cuenta también de qué manera nuestra vida aún tiene que seguir siendo transformada, ¿no? Y también nos permite ver cuál es la visión de Dios en cuanto a las cosas. Porque muchas veces nosotros podemos tener una visión muy corta en cuanto a las cosas que acontecen en nuestro mundo, pero cuando estamos cercanos a Dios, cuando estamos cercanos a Jesús, Él nos permite tener una visión más amplia. Y no estoy diciendo con ello que usted va a ver el futuro, sino lo que yo estoy diciendo con ello es que Dios le permite conocer las cosas y ver las cosas de acuerdo a lo que Él ve y ver el propósito que Él tiene para todo lo que ocurre. Y tenemos que entender, ¿sí? Y de acuerdo a todo lo que ocurre o todo lo que nos da el mensaje del Evangelio, debemos entender el mensaje del Evangelio como la muestra del amor de Dios a la humanidad, ¿no? No hay otra manera. No hay otra manera en la cual podemos entender el mensaje de Dios, sino que Juan 3:16 nos da de una manera muy amplia cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Y el propósito de Dios para la humanidad es amarlo y tener comunión con Él. Si usted se pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué crecí? ¿Por qué continúo con vida? Tiene que entender una cosa. Porque Dios quiere que usted tenga comunión con Él. Eso es lo principal, es lo más importante. Pero en este paréntesis en el cual se nos va a narrar la muerte de Juan el Bautista, aquel que menciona el Evangelio, ¿verdad? Que fue el precursor de Jesús. Recordemos los primeros capítulos, tenemos que volver al capítulo 2 del Evangelio de Mateo, para ver cuál era la predicación de Juan el Bautista, el carácter del ministerio de Juan el Bautista y el carácter del bautismo de Juan. Dice el capítulo 3, en aquellos días, verso 1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Cuando usted encuentre desierto, cuando vea en la Biblia desierto, siempre tiene que saltar a nuestra vista ese aspecto como un tiempo de prueba o un lugar en el cual Dios trató con su pueblo. Recordemos que fue en el desierto donde el pueblo vio las maravillas de Dios. Después de que sale de Egipto, ¿verdad? Después de que las 10 plagas en Egipto, después de la muerte de los primogénitos y cómo Dios guarda a los primogénitos del pueblo de Dios, los cuales de verdad en fe sacrificaron un cordero, lo comieron cada uno en sus casas, y en los dinteles y en el dintel y los postes de las casas mancharon con la
con la sangre del cordero, pasa, ¿verdad?, del ángel de la muerte, y no mueren los primogénitos de esas familias. Después de todo eso, el pueblo es llevado al desierto. Y ahí en el desierto, precisamente ahí en el desierto es cuando Dios prueba al pueblo. Y de estar en el desierto, hermanos, no es cosa sencilla. No hay agua, hay un calor abrasador en el día, ¿verdad? Y en la noche hay frío, hay escasez de todo, hermanos. Y muchas preguntas se hace uno en el desierto. Muchas preguntas se hace uno en el desierto. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué voy? ¿Qué estoy haciendo? Y ahí en el desierto el Señor, a pesar de todo eso, a pesar de la escasez de agua, a pesar de que no había comida, a pesar de que no había muchas cosas, Dios muestra su amor al pueblo. Y cuando no había pan, les da maná. Cuando no había agua, o había agua, ¿verdad?, pero amarga, dice la palabra, que endulzó las aguas. O sea, aquello que decía, no, esta agua me va a hacer daño, no puedo consumirla, el Señor la convirtió en agua dulce, de tal manera que pudiera consumirla el pueblo. Ahí el pueblo también bebió agua de la roca. Bebió agua de donde jamás pensaron que podría brotar agua. Y ahí también el pueblo tristemente renegó de Dios. Es en el desierto donde nuestro corazón es probado, donde también sale a relucir lo que hay en nuestro interior. Porque, pues, seamos sinceros, ¿verdad? Es muy fácil decir gloria a Dios cuando todo marcha bien, cuando tenemos todo lo suficiente, cuando nos va a pedir de boca. Es muy fácil decir gloria a Dios. También a veces es muy fácil olvidarnos de Dios cuando nos va bien, ¿no? Por eso decía los salmos o los proverbios, no me des ni abundancia ni escasez, no sea que cuando tenga abundancia también me olvide de ti. A veces como cristianos somos tentados a que, ya me va bien, ya para qué busco a Dios. Pero también en la prueba, en el desierto, nuestro corazón es probado y sale lo que hay en nosotros. Entonces, cuando Juan el Bautista predica en el desierto, es una manera en la cual la Escritura nos enseña que es donde Dios habla. Dios habla en el desierto. Dios habla en el desierto. La realidad es que Dios nos habla en el desierto. Pero fíjese que curiosamente dice que el pueblo iba a Juan el Bautista. Curioso, ¿no? En aquellos días, dice el verso 1 del capítulo 3, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 5, nos brincamos al 5, del 2 al 5, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Precisamente el pueblo, ¿verdad?, estaba tan hambriento del Señor, estaba tan deseoso del Señor, que decía, pues no importa que esté ahí en el desierto Juan, voy al desierto. Y entonces ahí Juan predicaba el establecimiento del reino de Dios. Ahora, tenemos que entender, hermanos, y creo que a veces nos brincamos todo lo que tuvo que ocurrir con Jesús, los milagros que hizo Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, para entender qué es lo que entendía Juan como el reino de Dios. Porque usted y yo ya tenemos una visión cristiana y evangélica de lo que es el reino de Dios, ¿no? Pero los primeros que escucharon el mensaje de Juan no entendían el reino de Dios como usted y yo lo entendemos. Incluso los discípulos, después de que Jesús resucita, no entendían el reino de Dios como usted y yo hoy lo entendemos. Hoy entendemos que llegará un momento en el cual la historia llegará a su meta final, en lo cual todo será transformado, en lo cual también los muertos resucitarán y el Señor establecerá su reino, un reino en el cual usted y yo disfrutaremos eternamente de la comunión con Él, en esta tierra. Dios va a transformar todo. Dios lo va a qué loco, ¿verdad?, dirían algunos, pero eso dice la Escritura, y por cuanto creemos en la resurrección de Jesucristo, eso afirmamos. Eso creemos. Pero para los primeros que escuchan el evangelio, el mensaje de Juan, la predicación de Juan, ni el mismo Juan entendía eso. Ni el mismo Juan llegaba a eso. Porque los discípulos, después de la resurrección, en Hechos nos dice, establecerás tu reino en este tiempo al pueblo de Israel. Ellos pensaban todavía en un establecimiento político. Ellos todavía estaban pensando, ¿verdad?, en que
Dios derrocara a su enemigo llamado Roma, y entonces ahora sí Israel fuera cabeza de las naciones. ¿Y qué les dice Jesús? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Entonces Juan, cuando predica el evangelio del reino, él no tiene una visión completa de todo lo que es el evangelio, pero él es un profeta de Dios. A él se le dio simplemente la tarea de decir: predica arrepentimiento para perdón de pecados. Y Juan fue fiel. Juan predicó el mensaje del arrepentimiento para perdón de pecados. Y le dice: bautícense cada uno de ustedes para arrepentimiento y perdón de pecados. Y de tal manera él no entendía esto, hermanos, que más adelante, si nos vamos a dar cuenta, en el capítulo número 11, si mal no recuerdo, 11 verso 1, Juan mismo duda de Jesús. En el capítulo 11 de Mateo, verso 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. O sea, Juan ya estaba en la cárcel, ¿no? Llegó un momento en el cual Juan se hizo a un lado y le dijo: síganlo a él, es necesario que yo mengüe y él crezca. Él es el Mesías, él es el Hijo de Dios, él es el que Dios, ¿verdad?, ha ungido. Y lo cree desde el momento en el cual es bautizado, y dice que escuchó una voz del cielo y vio al Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre Jesús y les dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Entonces en ese momento Juan dice: yo me retiro, sigan a Jesús. E incluso los mismos discípulos de Juan empiezan a seguir a Jesús. Pero llegó un momento en el cual las acciones de Jesús hacen dudar a Juan el Bautista. Porque dice en el verso número 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, los envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Qué significa eso? Que Juan no entendía todo. Y no tenía que entenderlo todo. La realidad es que no tenía que entenderlo todo. ¿Y Jesús qué le responde? Mira, sí, ya estoy haciendo un plan para derrocar al Imperio Romano. Mira, Juan, ¿sabes qué? Ya tengo un ejército. Y con ese ejército, ahora sí, Roma la vamos a quitar de en medio. No, respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y fíjese cómo, para mí el versículo 6 es un postdata de Jesús a Juan. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué hablábamos la semana pasada acerca del tropiezo? ¿Por qué los fariseos, o no solamente los fariseos, sino los familiares de Jesús, los conocidos de Jesús, les era tropiezo? Les era obstáculo pensar que alguien de su misma comunidad, que no tenía linaje real, que no tenía linaje sacerdotal, fuera el Mesías. También para Juan le era obstáculo pensar que el Mesías anduviera predicando de aquí para allá, diera las bienaventuranzas. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Si alguien te hiere en tu mejilla derecha, pues prepárate para darle su merecido. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Pon la otra. Las bienaventuranzas dicen también: bienaventurados los ricos. ¿Qué dice? Los pobres en espíritu. Lucas dice, lo deja seco en pobres. Lucas, el Evangelio de Lucas lo deja en seco en pobres. ¿Qué significa? ¿Que es mejor ser pobre que rico? No dice eso el Evangelio, sino que dice que a veces las riquezas, y recordemos que ser rico es relativo, a lo mejor nosotros comparándonos con hermanos de otras naciones, somos ricos, somos millonarios, pero habla en el sentido de que el confiar en las cosas materiales es un obstáculo para el Evangelio de Cristo. Dice: bienaventurados los valientes, los machos,
las empoderadas. Bienaventurados los ¿qué? Los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces yo creo que escuchar Juan el Bautista, ver Juan el Bautista, lo que dice Jesús, lo que hace Jesús, dijo, a ver, espérate, ¿será este el Mesías? ¿A poco él con ese mensaje, con esas acciones nos va a liberar? Por eso Jesús le dice al final, y bienaventurado todo aquel que no sea yo causa de tropiezo. O sea, le dice, tú sabes, si quieres creer en mí, adelante, si quieres dudar, adelante. Entonces ese Juan el Bautista ahora está en la cárcel, ya no manda mensajeros a preguntar por Jesús, pero ahora entra el aspecto político por el cual Juan el Bautista es muerto, porque Juan el Bautista muere por un aspecto político. Pero también Jesús empieza a ser perseguido porque ven a Jesús como una amenaza política. Ahora vamos a ver que todas las cosas que hace Jesús y que nos dice Mateo, que nos enseña Mateo, es porque el pueblo ven a Jesús como los reyes, los fariseos, ven a Jesús como una amenaza política religiosa. Este viene a desestabilizar. Este le dice a los pobres bienaventurados. Este le dice a los mansos bienaventurados. Y la gente lo sigue. Y la gente lo escucha. Y luego les da de comer. Porque vamos a ver a partir de ahí que Jesús le da de comer 2 veces de una manera muy amplia, ¿no? A un gran número de personas les da de comer. Y la gente tristemente también malentiende el mensaje y el ministerio de Jesús. Entonces recordemos que Mateo, desde el capítulo 1, que nos muestra la genealogía de Jesús con la línea de David, trata de mostrarnos a Jesús como el rey, pero no un rey que viene a imponerse, no un rey que viene a liberar políticamente al pueblo, sino un rey que viene a establecer el reino espiritual a los que creen en él. Y Juan el Bautista muere por razones políticas, así es que este pasaje, hermanos, es, como les decía inicialmente, es un paréntesis en las obras, el relato de las obras de Jesús. Y es un paréntesis para explicar precisamente el ambiente político que ocurría en Galilea. ¿Quién es Herodes? No es el mismo que se menciona en el capítulo 2. Es hijo del que se menciona en el capítulo 2. El que se menciona en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo muere al poco tiempo de que Jesús nace. Muere al poco tiempo de que Jesús nace. Algún año o 2 años después de que Jesús nace, después de que él se entera, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús o de la visita de los magos de Oriente, a los pocos años él muere y le sucede su hijo. Ahora, la figura de un tetrarca, que era una persona que gobernaba en 4 regiones, no es propiamente un rey. Muchas veces entendemos que Herodes era una persona que tenía autoridad como rey. No, el Imperio Romano los ponía ahí para sus propósitos. Es decir, les daba ahí un lugarcito para que hicieran lo que al final pudieran hacer, pero el que daba la última palabra, ¿quién era? Roma, el César, Poncio Pilato. Recordemos que al final el que se supone que acepta la sugerencia de los fariseos es Poncio Pilato. Lo llevan a Herodes y Herodes no hace nada, ¿verdad? Herodes simplemente lo regresa, se burla de Jesús, lo viste de vestiduras reales a Jesús y lo regresa y con Poncio Pilato, y Poncio Pilato es el que al final dice, bueno, ustedes deciden que lo mate, yo me lavo las manos, ¿verdad? Pero Herodes entonces era una persona que era hijo de Herodes el Grande, el que se menciona en el capítulo 2, pero como les decía, no era propiamente un rey, pero gobernaba en algunas regiones, incluida Galilea, que es donde Jesús predicaba, que es donde otro lugar también, otra región que se llamaba Perea, que es donde también predicaba Juan el Bautista. Así es que lo que hiciera Juan el Bautista, lo que predicara Juan el Bautista, que era el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios, a través de la predicación de Juan el Bautista, lo sabía Herodes. Lo que hiciera Jesús, lo sabía también, en algún momento lo llegó a saber Herodes. Entonces, el ministerio de Jesús y de Juan fue ejercido en la jurisdicción de este Herodes. Ahora, dice el capítulo 14
En verso 2, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. La resurrección de los muertos, hermanos, no es exclusivo, no es un mensaje exclusivo del cristianismo, en el sentido de que nació con el cristianismo. Del siglo II antes de Cristo, o sea, 3 siglos, 2 siglos y medio antes del nacimiento de Jesucristo, ya se hablaba de la resurrección de entre los muertos. Era un mensaje que empieza con una literatura que se conoce como la apocalíptica, de la cual pertenece el libro de Daniel y algunos otros libros como el libro de Enoc, el Testamento de Moisés y muchos otros libros que no están en la Biblia. Pero es un género literario. Así como existe el género de los salmos, también existía un género que se llama la apocalíptica. El mensaje esencial de la apocalíptica es: después de que el pueblo durante varios siglos estuvo bajo el yugo de diferentes imperios, el de Babilonia, el de los griegos, los persas y luego ahora los romanos, entre el pueblo empezó a haber un deseo de que Dios los liberara, de que Dios los liberara de todo ese problema político de estar siempre como esclavos de otros. Entonces en ese momento el mensaje de Juan el Bautista era conocido por la mayoría de la gente. La cosa es de que el mensaje de Juan el Bautista hacía mella en el corazón de la gente y les hablaba con la autoridad que Dios le había dado. Y cuando Jesús empieza a predicar y se empiezan a hacer señales, también ellos dijeron: bueno, ¿qué está ocurriendo? Se está cumpliendo. Y por eso Jesús le dice a Juan el Bautista y a los mensajeros: vayan y díganle a Juan. A los pobres es anunciado el evangelio, están haciéndose señales, así es que tú decides si crees o no. Entonces en ese momento, en la mayoría de las personas era conocido la doctrina de la resurrección de los muertos. Herodes era muy probable que creyera en la resurrección de los muertos, porque lo había escuchado de los fariseos. La cosa es que él llegó a creer que Juan el Bautista había resucitado entre los muertos y que los milagros que estaba haciendo Jesús era porque que Jesús era Juan el Bautista, y que entonces ahora se estaba estableciendo el reino de Dios, y que entonces su poder, su reino iba a empezar a ser derrocado. Ese era el problema también de su padre Herodes, ¿no? ¿Por qué Herodes, su padre, manda a matar a los niños? Porque su gobierno se ve amenazado. Porque ellos piensan: bueno, vienen a quitarme el puesto. Hermanos, eso pasa comúnmente. Cuando una persona se siente amenazada políticamente, va a hacer todo lo posible para evitar que esa otra persona por la cual siente la amenaza crezca, sea conocida, se sepa. Así actúan los políticos, ¿no? Ahorita acaba de ocurrir un hecho, ¿verdad? Como aprendieron al exgobernador de Nuevo León. ¿Usted cree? No estoy diciendo que sea inocente, ni mucho menos. Pero ¿usted cree que muchas de las acciones que algunos gobernadores ya hacen hoy sean por realmente querer ser justos? ¿O son movimientos políticos? ¿O son acciones políticas? La mayoría son acciones políticas, hermanos. La mayoría. Y bueno, al rato tal vez que deje el actual gobernador de Nuevo León ser gobernador, van a sacar también tal vez sus trapitos al sol. ¿Y qué va a pasar? También lo van a seguir. Porque en un mundo tan corrupto, cada quien va a buscar la manera de sacar provecho. No por realmente querer que se haga justicia, sino sacar provecho. Así actúan. Y es la naturaleza del hombre, de la mujer, durante todo el tiempo, hermanos. No distingue sexos. El deseo de poder no distingue sexos. Y lo vamos a ver en la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista muere porque la maldad no distingue a hombres y mujeres.
El hombre y la mujer es tan malo, es muy malo cuando no conoce a Cristo. Cuando no conoce a Dios es capaz incluso de cortarle la cabeza a un siervo de Dios. Y lo vemos ahí en Juan el Bautista. Dice la palabra en el capítulo número 14, sigamos, versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Ahora, aquí había un aspecto político. Herodes, lo dice Flavio Josefo, se había casado con una mujer hija de un rey árabe. ¿Por qué se casaban los hijos de reyes o los reyes con hijas de otros reyes? ¿Por qué lo hacían? Por la estabilidad política. Para crear convenios, para crear lazos y que el día de mañana, ¿verdad?, no tengamos problemas tú y yo, pues al cabo, mira, somos familia. Somos familia. Ahorita las bodas se realizan, en su mayoría, ¿verdad?, entre la gente como nosotros, se realizan porque dos personas se quieren, se aman. Pero en estos aspectos, en estos niveles, son convenios entre dos partes. Hay, por ejemplo, una ex dirigente magisterial, se acaba de casar, ¿verdad? ¿Sí saben de quién hablo? Muy enamorados. Sí. Ustedes creen que, digo, no dudo que pueda haber verdadero amor, ¿verdad? Pero se casó con su abogado, ¿verdad? En la política sigue pasando lo mismo, ¿no? Tuvimos un expresidente que se casó con una actriz, ¿cierto? ¿Por qué? Pues que era muy guapo, ¿no? Y ella también era actriz, ¿verdad? Digo, al pueblo a veces se le sigue engañando igual, hermanos. Se le sigue tratando de engañar igual. Esto es parte de hace muchos años, siempre ha sido así. Entonces, cuando los reyes de dos naciones o dos regiones tenían ese tipo de uniones o de lazos, era con motivos de hacer convenios entre dos partes, ¿no? Entonces, el hecho de que Herodes se tomara por mujer a la esposa de su hermano, hermanos, fíjese nada más, tomó por mujer a su esposa de su hermano, que no estaba muerto. Felipe, su hermano, no estaba muerto. Tomó entonces a Herodías, la esposa de Felipe, su hermano, y entonces Juan el Bautista, de acuerdo a la justicia y el mensaje de justicia que Juan predicaba, que es, ¿cuál es el mensaje de Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le preguntaron, bueno, ¿y qué debemos hacer? Bueno, el que tenga dos capas, dele una al otro, ya no hagan actos corruptos, ya no roben. Ese es el mensaje de arrepentimiento. Pórtense bien. Alíñense, porque dice la palabra, aquí yo envío mi mensajero que prepare el camino para el Señor. Allanen. O sea, emparejen la cosa, porque está muy chueca. Eso es el mensaje de Juan. Y entonces, de acuerdo al mensaje de Juan, va y le dice al rey, porque era el profeta, ¿verdad? Como Natán, ¿recuerdan a Natán cuando David peca? ¿Qué hace Natán? Va y a través de un cuentito le dice, hubo un hombre que tenía, un rey que tenía muchas ovejas, pero había otro hombre muy pobre que tenía una ovejita y la amaba con todo su corazón. Y ese rey un día llegó un visitante. Y el rey, en vez de decir, voy a tomar una de mis tantas ovejas para darle de comer e invitar a mi visitante, dice, no, voy a agarrarle a aquel. Y fue y le quitó al hombre, ¿verdad? Y mató al hombre y le quitó la oveja y le dio de comer a su visitante. ¿Y qué dijo David? Ese hombre debe morir. ¿Y qué le dijo Natán? ¿Qué crees, David? Que ese hombre eres tú. Entonces, la labor del profeta en los tiempos de Israel era exhortar a los reyes. Era exhortar
Y dice, ajustate, alíñate. Y entonces Juan el Bautista le dice, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano por mujer. Tu hermano todavía vive. Digo, había una ley, de acuerdo a la ley del levirato, que era si en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, que si un hombre moría y le quedaba a la esposa, el hermano que seguía tomaba a la esposa de su hermano muerto para darle descendencia. La ley, pero no había muerto su hermano. Y entonces podríamos entender, ¿verdad?, que aquí Juan el Bautista estaba trayendo una bomba política, ¿verdad? Se estaba metiendo en problemas, pero ahora realmente no le importaba el aspecto político porque él hizo lo incorrecto. No solamente moralmente lo incorrecto, sino que también políticamente algo no solamente incorrecto, sino peligroso. Tomó a la mujer de su hermano y dejó a la mujer de un rey árabe. Entonces a él no le importaba, a Herodes no le importaba, él estaba preso de sus deseos, hermanos. Si nos damos cuenta aquí, tenemos que ver que Herodes es una persona presa de sus deseos. Era una persona presa de sus anhelos. Y cuando como seres humanos estamos presos de nuestros deseos, nos da igual la ley natural, nos da igual la ley ante los hombres, nos da igual todo. Y es lo que está ocurriendo en el mundo hoy, ¿no? La mayoría de las leyes que se están promulgando hoy no están basadas en el derecho ni en la razón. ¿Como cuál? El aborto. El aborto es uno de ellos. ¿Cuáles son los derechos internacionales? Que todo ser humano, ¿verdad?, tiene derecho a la vida. Todo ser humano tiene derecho a la vida. Pero ahora realmente no se está basando en lo que es el derecho universal, sino a los deseos de los particulares. ¿Y por qué se están promulgando en algunas ocasiones el aborto? No es porque esté en riesgo la vida de la madre, sino porque dicen, es que me va a estorbar el día de mañana para mi realización, que no tienen ni idea de lo que es realización. Tienen idea de lo que es la idealización. O sea, yo siento que no tengo que ser madre y que ser madre es un obstáculo para lograr mis fines. Y no me importan los medios. Lo que me importa son mis fines, mis propósitos. Y así era Herodes, hermanos. Herodes era un rey al cual vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 5 dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Herodes dice, bueno, este hombre me es un estorbo, me está haciendo problemas, a ver cómo le hago para quitarlo. Y es que el problema es que Juan el Bautista hablaba la realidad, él hablaba lo justo. Él hablaba lo justo y dice, no me conviene tener a alguien que me sea ahí un estorbo, un obstáculo. No puedo hacer lo que me dé la gana mientras este hombre. Pero dice, pero si lo mato, el pueblo se me va a venir encima. Dice, porque temía al pueblo que lo temía por profeta. Entonces continúa en el verso 6 y dice, hay un acto ahí muy interesante en el cual nos dice que hubo la fiesta del cumpleaños de Herodes. El verso 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ahora en la fiesta del cumpleaños de Herodes, él quedó flechado por el encanto de la hija de su mujer. Fíjese, imagínese, era una persona que no tenía dominio de sí mismo. No tuvo dominio de sí mismo porque dijo, bueno, pues ya me casé con esta mujer, ¿verdad? La otra mujer es de mi hermano, o sea, ¿cómo crees? No, la agarró, se le antojó y la agarró. Y ahora también la hija de la mujer
decir, por así decirlo, su sobrina e hijastra a la vez, empieza a bailarle y él dice, oye, pues qué bonito baila. Dicen algunos por ahí que es muy probable que la hija de Herodías tuviera entre 12 y 14 años. Ahorita nos sorprende, pero recordemos que María muy probablemente tendría entre 12 y 14 años cuando se casó y cuando quedó embarazada. Muy probable. Y se casaban con jóvenes de entre 15 y 18 años. Ahorita nos sorprende, ay, pero así pasaba. A partir de que la mujer tenía la capacidad de gestar, ya pudiera ser considerada para el matrimonio. Entonces, la hija de Herodías era muy probable que tuviera entre 12 y 14 años cuando baila a Herodes, y Herodes, que era presa no de la razón, no de lo justo, no de lo bueno, no de lo correcto, sino que era presa de sus emociones, de sus impulsos. Y aquí yo creo que una de las enseñanzas que nos debe dar la Escritura a nosotros es: tengamos cuidado con nuestros impulsos. Debemos tener mucho cuidado con nuestros impulsos. Muchas veces como seres humanos somos impulsivos. Hablamos antes de pensar. Actuamos antes de meditar si lo que vamos a actuar, si lo que vamos a decir me va a traer consecuencias. Herodes no pensó en eso, él nada más pensó, qué bonita muchacha. Y enfrente de todos, en el verso 7, dice en el verso 7, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ahora, como le decía en un principio, Herodes era rey, pero rey. Él no tenía poder propiamente. El poder se lo había otorgado el Imperio Romano. Ahí te voy a poner para que el pueblo piense que tienes rey. Pero tú no tienes voz ni voto. Tú estás ahí nada más. Tú estás ahí nada más a ver qué haces. Y entonces, pues Herodes tenía problemas con su ego, ¿no? Porque dice, bueno, le voy a dar todo lo que pida, pues soy rey. Soy rey. El ser humano, hermanos, comúnmente cuando hay inseguridad en él, una persona que tiene inseguridad no es aquella que piensa las cosas antes de hacerlas, sino muchas veces aquella persona que cree que haciendo muchas cosas va a recibir el apoyo de la gente que lo ve, que necesita impresionar para que la gente lo siga. Y Herodes está en medio de su fiesta, ¿no? Y él quiso verse magnánimo. Él quiso verse como alguien que hace lo que quiere, porque es el rey. Y le dice a la mujer, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Soy el rey. Herodes quiso hacer alarde, ¿no?, de su grandeza, porque realmente su puesto era insignificante. Eso pasa. Hermano, yo quiero decir una cosa, que como cristianos no tenemos que impresionar a nadie. No tenemos que impresionar a nadie. El cristiano, su única labor es agradar a Dios. Y ni siquiera Dios espera o debemos agradarle pensando que de alguna manera con ello vamos a hacer más grande a Dios. Si usted le agrada a Dios, usted no va a ser más grande a Dios. A veces como cristianos decimos, para la gloria de Dios, como si dijéramos, es que Dios necesita que yo haga esto para que la gente lo conozca, como si, sí, habla de mí para que sepan quién soy yo. ¿Usted cree que Dios necesita eso? ¿Usted cree que Dios está ahí esperando? A ver, voy a esperar que Josué hable porque, híjole, no saben mucho de mí. Dios no necesita. ¿Por qué hablamos entonces? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué nos exhortamos unos a otros? Para ser edificados. Dice Pablo en la epístola a los primeros Corintios, hágase todo para edificación. Entonces las intenciones de nuestro corazón sí importan delante de Dios, ¿no? Porque hacemos lo que hacemos.
Muchas veces pensamos que el que la gente nos vea es darle gloria a Dios. Y no es cierto. La gloria de Dios significa la manifestación de Dios. Yo les hablaba, por ejemplo, que es como si, por ejemplo, usted no ve el viento, ¿no? No lo ve. Pero usted puede ver que hay viento. ¿Cómo? Se mueve. Yo a estos días que hacía un montón de aire, ¿se acuerdan? El jueves, viernes, ahí estaba la bandera y hace mucho aire. La bandera, ¿no? El terregal. Pero no vemos el viento. Es lo mismo en el caso de Dios. O sea, la gloria de Dios se ha manifestado. Pero ¿cuál es la mayor gloria de Dios? En que Dios se hizo carne. Esa es la mayor gloria de Dios. La mayor gloria de Dios, paradójicamente, hermanos, está en su humildad. Dios hizo hombre. La mayor gloria de Dios está en la cruz. Dios murió como un pecador. El Hijo de Dios muere como un pecador. La mayor gloria de Dios está en lo más pequeño a veces, hermanos. Pero a veces como cristianos pensamos que haciendo muchas cosas y grandes cosas, Dios se va a glorificar. Dios ya se glorificó, naciendo en forma humana en una niñita de 12 años. Esa es la mayor gloria de Dios. Pero por otra parte, Herodes sí quiere hacer alarde, ¿no? Porque realmente no es nada. En cuanto a poder, no tiene poder. En cuanto a obras, nadie lo conoce. Y entonces cuando ve que Juan el Bautista lo reprende, lo apresa, y cuando se da cuenta que a una mujer le gusta, le dice, dame lo que quieres, porque hay mucha gente y la gente lo está viendo. Y es el cumpleaños del rey. Y él dice, pídeme lo que quieres. Pídame lo que se te antoje. Te lo voy a dar. No piensa, sino actúa de acuerdo a impulsos. Hermano, debemos tener mucho cuidado porque muchas veces actuamos de acuerdo a impulsos. No razonamos lo que vamos a hacer. No pensamos lo que vamos a decir. Y en ese sentido, hermanos, los otros seres que actúan de acuerdo a impulsos, ¿quiénes son? Los animalitos. Nosotros somos animales racionales. ¿En qué sentido? Sí tenemos instintos, pero estos deben estar sujetos ¿a qué? A nuestro pensar. Y muchas veces no pensamos, solo hablamos, solo actuamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan ávidos de ser reconocidos como Herodes, hacemos las cosas para que la gente vea que sí somos, que sí tenemos, que sí logramos. Y es pura, dice Pablo, ¿verdad? Si yo hiciere, si yo hablare, si yo diere y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Si la intención de lo que hacemos no es el amor, no sirve. No vale. El verso 8 entonces dice, pero fíjese cómo la niña, en vez de decir, pues sí, se me antoja esto. No, ella fue más inteligente. Ella fue más astuta. Y entonces dice que va la niña, dice versículo 8, ella instruida primero por su madre. Fíjese nada más. Por un lado Herodes, impulsivo, visceral, no sé si al calor de las copas también, le gusta el baile y preso de su boca dice, pídeme lo que quieras. Y la niña, yo me imagino, ¿verdad? No nos dice el relato, pero yo me imagino que la madre le dijo, ven para acá, ven. Cállate, espérate, ven para acá. ¿Qué te dijo? Que le pida lo que quiera. Ok. Pide la cabeza de Juan el Bautista. Hay unos personajes paralelos muy similares a Herodes y a Herodías. Acab y Jezabel. Acab era malo,
Era un hombre malo, era un hombre malvado, pero un hombre débil, muy débil. Era un hombre que lo que le dijera a Jezabel, lo hacía. Recordemos que en una ocasión Acab, nos dice el relato de la escritura, en el libro de los reyes, que Acab dice que se le antojó un terreno. Y fue y le dijo, véndeme tu terreno. Y le dijo el hombre, no, es que herencia de mis padres, yo no puedo darte ese terreno porque mis padres la heredaron y generación a generación ha pertenecido. Y él se fue, ¿verdad? Muy triste, llorando. Y ahí estaba comiendo muy triste y lo ve la esposa y le dice, ¿qué te pasa, mi rey? ¿Qué quiere mi niño? ¿Qué le pasa? Pues es que yo le dije a aquel hombre que me vendiera y no quiso vendérmelo. ¿Y por eso estás triste? No, al rato te lo resuelvo. Y juntó unas personas con falso testimonio y fueron, acusaron a aquel hombre y dijeron, este hombre blasfemó contra Dios y contra la casa de Dios. Y con testigos falsos, bueno, y lo apedrearon. Está tu terreno, mijo. Ya, no llores. Jezabel era así. Jezabel es la misma también que cuando Elías predica contra los profetas de Baal y los mata, Jezabel, Acab se queda sin decir nada, ¿verdad? Dice, no, pues sí, Jehová es Dios, Baal no. Y Jezabel, ¿qué hizo? Así me hagan los dioses si hoy me añadan. Si mañana tú no estás igual que uno de ellos. Así era Jezabel. Apocalipsis nos dice de otra Jezabel, la cual engañaba a la iglesia, la cual metía sus problemas en la iglesia y le dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel. Entonces, Herodías era como Jezabel, calculadora. Era una persona mala, pero pensaba. Y pensaba muy bien. No era impulsiva. Y él entonces manda a llamar a su hija y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y el otro impulsivo, ¿verdad? Dice en el versículo 9, entonces el rey se entristeció. ¿Se entristeció por quién? ¿Por Juan? No, pues él dice, ya lo quería matar, pero el problema es que el pueblo lo tenía por profeta. Se entristeció porque dijo, ay, ¿ahora en qué problema me metí? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de cómo a veces los impulsos nos pueden convertir en esclavos de lo que decimos, esclavos de lo que hacemos? Debemos pensar, debemos ser cautos y no con malicia. No estoy hablando de que usted sea malicioso, al contrario, Pablo dice, sean prontos para escuchar y lentos para hablar. Al contrario, Pablo dice, no sean maliciosos. Al contrario, Jesús dice, sean astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. O sea, la Biblia no nos invita a actuar con doblez. La Biblia nos invita a ser cautos, a ser sabios, a ser de una sola pieza, pero no para la malicia, sino para lo bueno. Es Pablo también el que le dice a los filipenses, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ella, ¿en eso qué? Pensad. Pero Herodías no era así. Herodías era una mujer que dijo, voy a sacar provecho aquí de las palabras del impulso de este hombre. Ya lo conozco, ya sé que no se va a negar. Y claro que lo conocía. No nos dice el relato, ¿verdad? Herodes es tan culpable como Herodías. Pero nos damos cuenta entonces que tanto el hombre cuando es blando y cuando es impulsivo, como la mujer cuando es calculadora y maliciosa, están mal delante de Dios. ¿Cierto? ¿De qué podemos acusar a Herodes? De ser una persona impulsiva y blanda. ¿De qué podemos acusar a Herodías? De ser una mujer malvada y maliciosa. De hacer las cosas con doblez. Porque ¿quién mandó bailar a su hija? ¿Usted cree que nomás llegó ahí a bailar porque sí?
¿Qué se le ocurrió? Hermanos, diríamos por ahí, no nacimos ayer. ¿Quién conocía a Herodes? Herodías. ¿Quién sabía de qué pata cojeaba Herodes? Herodías. Le puso una trampa. Le puso una trampa y Herodes ni en cuenta. Versículo 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Y luego, no solamente era hablando, ahora presa de su juramento, sino que también presa de lo que la gente veía. Quería quedar como el rey, ¿verdad? Quería quedar como, es que aquí hago lo que se me antoje, yo por eso soy el rey, y por eso dice, ¿verdad? Y de los que estaban con él a la mesa. Hemos hablado muchas veces, ¿verdad? De qué significa mesa, qué significa comer, qué significa cenar juntos. ¿Qué significa, hermanos? Comunión, ¿qué más? Amistad. Amistad. Y que cuando comemos, yo oía, por ejemplo, un amigo que dice algo que es muy cierto. Los alimentos son, dicen por ahí a la gente de antes, los alimentos son ¿qué, hermana? Sagrados. ¿Cierto? ¿En qué sentido? Que bueno, cuando oramos no estamos pidiéndole a Dios, no debemos orar como, Señor, y bendice estos alimentos que sean de provecho a mi cuerpo, o sea, Señor, métele nutrientes a estos fritos con queso que voy a comer para que me hagan bien. No, así no funciona la oración, ¿eh? No. La oración es, Señor, gracias por lo que estamos consumiendo y gracias porque proveíste, ¿verdad?, lo necesario. Y gracias por con quien los comparto. Pero ahorita, tristemente, ya los alimentos no son tan sagrados. ¿Por qué? Porque a veces el cristiano ni ora. Y la mayoría de las familias, cuando están comiendo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? En el dedito, decía una hermana de Reynosa. Dice la hermana Blanca en el tiki tiki o taca taca, no sé cómo le dice la hermana. El pica pica. Sí. ¿Cierto o no? Sí, o sea, ya ahorita en la mesa están con el celular. ¿Qué pasa? ¿Qué otra de las cosas que pasan muchas veces? Dejando el celular y comemos rápido y nos vamos. Al celular o donde sea, ¿verdad? O a trabajar o lo que usted quiera. Claro, cuando usted está atado a un horario de trabajo, sin duda, ¿verdad? Pero a veces pasa todo el día y no tenemos la oportunidad de sentarnos a comer con la familia, una vez al día. ¿A alguno le pasa? ¿Cierto? Los americanos por eso, ¿por qué creen que el alimento más fuerte de los americanos cuando no es la comida? Es la cena. ¿Por qué? Porque es cuando llega papá, mamá y los niños de la escuela y del trabajo. Porque allá casi la mayoría, aquí 7 de cada 10 mujeres trabajan, ¿no? Ya en México la mayoría, 7 de cada 10 mujeres trabajan. Pero allá en Estados Unidos casi 10 de 10. Y entonces la comida fuerte es en la noche. Porque es cuando se sientan y platican y conviven. Pero a veces perdemos eso, hermanos. Porque comida es amistad, es comunión. ¿Cierto? Y por eso en ese sentido, cuando mi amigo, a lo mejor lo dijo así nada más de que los alimentos son sagrados, pero yo lo entendí, sí es cierto, o sea, los alimentos son sagrados en ese sentido. De realmente todo es santo delante de Dios. Todo lo que Dios ha creado lo ha hecho bueno, dice la palabra, ¿no? Pero el acto de estar juntos, comiendo, es algo bueno. Y ahora precisamente en esa fiesta de cumpleaños de Herodes, él estaba acompañado de gente, ¿cómo cree usted? ¿Igual o diferente a él? Igual a él. Y también gente que, bueno, hermanos, un rey, ¿usted cree que está acompañado de gente que realmente lo quiera? ¿Que realmente le importe? Hace unos días vimos un capítulo de la esposa de Cristiano Ronaldo. Oiga, entrevistan a las amigas y amigos de Cristiano Ronaldo. No sé cómo se llama la mujer. No recuerdo el nombre de la esposa de Cristiano Ronaldo. Pero dicen ellos, oye, y si a las 3 de la mañana ella te manda un mensaje porque van a ir a Milán o van a ir.
estamos dispuestos a la hora que sea, porque ser amiga de tal persona es tener un amigo famoso. ¿Usted cree que están por amistad? No, la realidad es que no. ¿Usted cree que la gente que acompañaba a Herodes estaba ahí por realmente amistad? No, estaba ahí porque buscaba ver qué beneficio sacar, porque pues iban a dar de comer. Y los reyes dan banquetes, no dan comidas, dan banquetes. Y entonces cuando sucede esto, dice que él se entristece y dice que a causa también de los que estaban a la mesa con él a la mesa, él se siente, ¿verdad?, comprometido, a que dice, bueno, aquí, ¿cómo voy a quedar delante de ellos? No le importaba cómo iba a quedar delante de Dios, si era un profeta de Dios al que iba a cortarle la cabeza. No le importaba eso, a él le importaba cómo voy a quedar delante de ellos. Entonces él manda a cortar la cabeza. Dice el verso 11, y fue traída su cabeza con un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Él sabía que la petición podría traer consecuencias políticas de las cuales él podría salir perjudicado, pero estaba atado. Estaba atado por su mujer, estaba atado por los que lo acompañaban. Él estaba ahora entre la espada y la pared. Por un lado la mujer y por otro los amigos de parrandas. Hermanos, este pasaje nos debe ayudar a comprender que un hombre como Herodes, que políticamente era insignificante, que fue puesto por el imperio como una estrategia para sus conveniencias, pero su deseo de grandeza lo llevó a realizar un acto terrible e injusto al calor de una fiesta. Debemos tener cuidado con nuestros impulsos. Por eso la Biblia nos invita a ser llenos del Espíritu Santo. En ese pasaje donde dice Pablo en Efesios, sed llenos del Espíritu Santo, los versículos anteriores dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Por qué? ¿Por qué les dice Pablo no os embriaguéis? Porque había la posibilidad de embriagarse. ¿Por qué? Pues porque en los tiempos antiguos, la gente, Jesús, tomaba vino fermentado. ¿Sí? No había Jumex, hermanos, en aquel entonces. No había Boeing, era vino fermentado. Y Pablo nunca le dice a los cristianos no tomen vino, le dice no se embriaguen. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre de manera impulsiva es contrario a la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre de manera impulsiva es irracional. No es pensado, no es meditado. Y cuando actuamos de manera impulsiva, actuamos presos de los deseos de alguien más, incluso, hermanos. Y servimos a los propósitos de alguien más. Y cuando no tomamos también, como en el caso de Herodes, que bueno, para empezar, su nivel moral estaba destruido. ¿Por qué? Porque él estaba preso de lo que dijera su segunda mujer por cuando la tomó de manera ilícita. Él estaba preso de lo que le pidiera la hija de su segunda mujer porque habló con ligereza. Y entonces aquí estos dos personajes, tanto Herodes como Herodías, nos deben dar a nosotros, hombres como mujeres, el ejemplo de cómo debemos actuar como cristianos y cómo no debemos actuar como cristianos. Como cristianos no debemos actuar de una manera pasiva. Como hombres no debemos ser pasivos. ¿En qué sentido? Pues hay lo que digan. Hay lo que diga la familia. Hay lo que diga mi mujer. No estoy invitando a lo que usted sea macho, hombre. No estoy invitando a lo que usted ejerza por la fuerza las cosas. Yo lo que le estoy invitando a que usted entienda que Dios lo puso como autoridad para proteger a su familia. Muchas veces tenemos una mala idea de la autoridad, ¿no? Pensamos que autoridad significa imponer nuestro deseo.
Y eso no es autoridad. Autoridad es proteger. Y en este caso, Herodes no protegió ni a su familia, no protegió a su primera esposa, no protegía ni a esas regiones en las cuales él se encontraba. No le importó por el impulso. Y también nos invita el pasaje bíblico a entender que como mujeres, si dice la palabra que la mujer debe ser sabia. Que una mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Y entonces el Señor nos está llamando aquí la atención a los hombres. ¿En qué sentido? Sé el sacerdote del hogar. Sé el sacerdote del hogar. Guía a tu familia por el camino de la justicia, por el camino de la verdad. E invita a las mujeres a ser sabias. A ser sabias. Los dos somos responsables. De lo que ocurra o no ocurra en una familia, hermanos. Los dos somos responsables. A veces como varones podemos decir, pues es que es lo que diga ella. Sí, pero si tomamos esa actitud de lo que diga una sola persona y no lo que es justo, lo que es bueno, no es lo que diga yo tampoco, es lo que es justo, lo que es bueno y lo que es verdadero. Si no tomo la actitud entre lo que es justo, lo que es bueno y lo que es verdadero, Dios me va a pedir cuentas. Y Dios le va a pedir cuentas a ella también. No seamos como Herodes y Herodías. El Señor nos llama a tomar la responsabilidad que Él nos ha dado. No para ejercerla por fuerza, sino para luchar porque nuestra familia busque al Señor. ¿Quién fue el que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor? Josué. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y dirá, bueno, es que es una idea muy machista, pastor. No, yo no estoy a favor del machismo. Aquí está mi esposa, yo barro, yo trapeo, yo hago de comer también. Yo también lavo trastes. Usted no, hermano, pues debería hacerlo. También debería ayudarle. Y qué bueno que lo hace, si ya lo hace, qué bueno que lo hace. Pero piense que Dios lo ha puesto como aquel que debe cuidar a su familia. No aquel que actúa de acuerdo a sus impulsos, sino aquel que debe velar y cuidar a su familia. Porque un día como varón nos va a pedir cuenta el Señor. Un día el Señor nos va a pedir cuenta, ¿qué hiciste? Herodes perdió su autoridad porque actuó de acuerdo a los impulsos, porque fue blando, porque no fue capaz de distinguir entre lo que era justo, lo que era bueno, lo que era verdadero, y dejó las cosas a su suerte. Es triste, hermanos, que a veces como hombres y mujeres no tomamos el lugar que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un lugar especial. Y el hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. En cuanto a dignidad somos iguales, pero tenemos diferentes funciones. Yo le pongo este ejemplo a los muchachos, le digo, ¿qué les pasaría por la mente si yo le dije, ¿sabes qué? Amor, tengo sed, no hay agua en el garrafón, ve por un garrafón. ¿Somos iguales? ¿Somos iguales? No, en ese sentido no somos iguales. Hablar de equidad, usar la palabra equidad es muy tramposo, hermanos. Es muy tramposo, debemos tener cuidado. Porque somos iguales en cuanto a dignidad, pero no en cuanto a función. Hay cosas que el hombre tiene que hacer. Hay cosas que la mujer tiene la naturaleza para hacer. ¿Cierto o no? Emocionalmente somos distintos. Físicamente somos distintos, pero nos complementamos. Y debemos buscar al Señor de tal manera que nos complementemos unos al otro para decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Oremos. Señor, tu palabra es siempre directa, tu palabra nos invita
al amor unos a otros. Tu palabra nos invita a protegernos unos a otros, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos actuado de manera impulsiva, cuando hemos actuado presa de nuestras promesas, juramentos, comprometidos, Señor, con lo que hemos jurado, con lo que hemos dicho que deberíamos hacer, cuando no pensamos qué es lo mejor. Porque cuando somos presa de los impulsos, Dios,